Fiat Argo. No manejas, sentís. Ya sabes lo mejor. Mis besos te hacen bien al corazón. Me necesitas, ya sabes. Encontrá tu hogar con Adrián Marcado. London Supply Group. Desde 1942, forjando el futuro de nuestro país. EMA Electromecánica, líder mundial en la fabricación de equipamiento de medición y maniobra para media y alta tensión, destinados a la generación, transporte y distribución de energía eléctrica. Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, soy Charlie Fernández. Feliz día para todas las madres. ¿Habrá vuelto el optimismo en el gobierno? Macri el otro día, en el coloquio de IDEA que nuclea ejecutivos de empresas en Mar del Plata, dijo que estamos saliendo de los momentos más duros. Una percepción presidencial. Hay que averiguar en base a qué datos, pero uno supone que son lo que les transmite Duhovne, quien en ese mismo coloquio dijo que la inflación está bajando. Lo dijo después que conocimos la inflación de septiembre del 6,5%, que se proyecta en octubre con un 5%, y la suba de los precios mayoristas alcanza el 16,1%. Da la impresión de que este optimismo que quiere empezar a esbozar el presidente como una salida del túnel no es compartida por buena parte de la sociedad, que obviamente tiene necesidades insatisfechas. El presidente quiere tranquilidad hasta fin de año, si se puede, pero sobre todo después de la visita de Trump y el G20. Que van a terminar el 29 de noviembre. Para ese entonces, Macri espera, para poder mostrarle como anfitrión a sus invitados, que la Cámara de Diputados haya aprobado el presupuesto, también el Senado, y que el Fondo Monetario finalmente dé a luz el acuerdo al que llegó con el gobierno argentino. Este es el plan oficial. También para esa fecha va a vencer el plazo que Elisa Carrió le dio al presidente para que modificara cosas en el gobierno en las que no estaba de acuerdo y que lo hacían desconfiar del propio Macri en la lucha contra la corrupción. Mire, los últimos días Elisa Carrió cuestionó a casi todo el gobierno. A Dante Sica lo retó porque no se reunía con las pymes exportadoras como ella había prometido. A Patricia Bullrich le dijo que le ponían droga para que la encontrara, pero que el narcotráfico seguía pleno en la Argentina. A Frigerio ironizó por su relación con los peronistas. A Garabano le pidió juicio político y hasta el mismo Macri lo sacudió. Eso no es todo. Mario Quintana fue el único funcionario de envergadura que se fue del gabinete. Elisa Carrió lo definió como el mejor funcionario del gobierno de Macri y reclama que vuelva. La verdad que en la Casa Rosada se dan cuenta tarde que Elisa Carrió es un problema si no se la conduce eficazmente desde la política. Y Macri no se ha distinguido como un conductor político. Se preguntan, pero no pueden responder esto, ¿y si le echamos? ¿O es mejor que quede adentro, aguantar y aguantar las críticas? La verdad que es difícil saber, al menos para uno supone que en el gobierno sí lo saben,
¿Qué le está pasando a Elisa Carrió con Macri y con Cambiemos? Elisa Carrió, después de todas estas acusaciones y cargos, llamó telefónicamente a 1 o 2 funcionarios de relieve de Cambiemos. ¿Qué les dijo? Te llamo para avisarte que esto había que hacerlo ahora y no el año que viene, que hay elecciones. Yo voy a salvar a Cambiemos. Yo voy a salvar a Cambiemos. Por eso lo hago. Voy a salvar a Cambiemos y a la República. ¿Está en peligro Cambiemos? ¿Cuál es el peligro que ve Elisa Carrió en este Cambiemos? La economía, lo social, la falta de conducción política. ¿Cree realmente Carrió que hay un sector del gobierno que busca acordar con el peronismo mantener fuera de prisión a Cristina Fernández de Kirchner? ¿Y que hay un sector del gobierno decidido a ocultar alguna parte de la corrupción? La carga ahí es contra Calcaterra, el primo del presidente. ¿O está pasando otra cosa? ¿Cree Carrió que Macri va a ser el candidato adecuado para el 2019? Ella enfatiza que sí, que ella pelea por la reelección de Mauricio Macri. Pero entonces no tiene mucho sentido lo que está haciendo, porque aparentemente al presidente lo perjudica. El otro día una tapa del diario Clarín sacudió un poquito a la política, al periodismo, a la opinión pública. En tapa la encuesta decía que María Eugenia Vidal y Cristina Fernández medían más que Macri, y la tapa del día siguiente hablaba de María Eugenia Vidal pidiendo 19.000 millones para actualizar el fondo del conurbano. Miren, en la intimidad, el único comentario de María Eugenia Vidal sobre ese aluvión de tapas a favor fue decir, me parece demasiado. Como para que no quedaran dudas, hoy en declaraciones al diario Perfil, en una nota de Ezequiel Spillman, titulada María Eugenia Vidal, : antes de pelearme con Macri me voy a mi casa. Más allá de la voluntad de la gobernadora, empieza a hablarse fuera del oficialismo y tal vez dentro del oficialismo, aunque nunca lo van a decir en voz alta, el plan B. ¿Qué pasaría si Macri no llega a una candidatura con la cual ganar las elecciones? ¿Qué pasa si en Cambiemos tienen que preguntarse Macri candidato o un candidato para ganar las elecciones? En esas versiones surge el nombre de María Eugenia Vidal y ella se espanta, según dicen sus colaboradores, con esta posibilidad. No es el único sacudón en Cambiemos, ¿eh? El otro día, el viernes, se reunió el radicalismo. Trasuntaron un comunicado de estamos, pertenecemos, queremos, pero el lenguaje interno fue muy, muy duro. Sobre todo el de Cornejo, gobernador de Mendoza y presidente del radicalismo. Algo se trasunta hoy con alguna declaración de Morales, el gobernador de Jujuy y vicepresidente del radicalismo, cuando dice: hemos inventado una serie de mesas que no sirvieron para nada, hablando del mecanismo de decisión del gobierno.
La verdad, el radicalismo insiste en estar, pero vuelve a plantear lo que viene planteando casi desde el comienzo de Cambiemos. No enterarse por los diarios de las decisiones del gobierno, tener espacio en la mesa de decisión, cuidar la clase media, sobre todo en las provincias donde gobiernan los radicales, etcétera, etcétera. Hay algunos ánimos radicales más encrespados. Dice que todavía no lo decidieron, pero la verdad es que lo hablaron en esta reunión. ¿Y si buscamos un candidato para hacerle una interna a Mauricio Macri? Las miradas se dirigieron a Martín Lustó, efectivamente, porque Lustó aparte llegó tarde y provocó una serie de murmullos en función de esta intención. Lustó no dijo nada, pero evidentemente está ganando espacio porque Morales, que estaba hablando, lo retó. Retó a aquellos radicales que hacen las cosas por las suyas sin tener en cuenta el partido. Martín Lustó se está arrimando a sectores que no son radicales, estará buscando alguna alianza con la izquierda para ser jefe de gobierno o eventualmente disputar una candidatura presidencial. La reunión radical también sirvió para criticar a Elisa Carrió. Mucho. No cayó bien aquella frase en Entre Ríos cuando dijo, bueno, al final los radicales van a hacer lo que nosotros digamos, haciendo alusión a Mauricio Macri y ella. Pero hay un problema, no digo que a Macri lo inquiete, pero que lo observa. Y es la actitud de los moyanos, o yo diría los excesos de los moyanos. El presidente les contesta diciendo que hay que cambiar la logística, los montos, porque sabe que eso les duele. Ahora, ¿los moyanos se consideran inmunes? ¿Iban a movilizar sindicalistas a Ezeiza si un juez llamaba a indagatoria a Pablo Moyano y eventualmente le dictaba la prisión preventiva? ¿Iban a tomar Ezeiza? Este es el nivel de amenazas que nos llega absolutamente a todos. Los moyanos dicen que el gobierno los persigue. El juez que debía determinar si lo convocaba a indagatoria con prisión preventiva resultó ser un hombre que va independiente, la tribuna independiente, que ahora pidió licencia, que le abrieron 2 causas para el Consejo de Magistratura de la provincia. ¿Cómo sigue esto? Bueno, el fiscal Escalera, que entiende en esta causa, está decidido a apelar lo que hizo el juez y lo va a convocar a Pablo Moyano. ¿Cuál sería eventualmente la reacción de los moyanos ante esta actitud? Mire, los moyanos parecen querer refugiarse en la iglesia. A Hugo Moyano, en medio de la tensión con el gobierno, lo recibió Lugones, el presidente de la Conferencia Episcopal. Y ayer convocaron a una multitud a la Basílica de Luján bajo el lema Pan, Paz y Trabajo. Una multitud. Ofició la misa Radrizzani, el obispo de Luján,
Desde el episcopado argentino insisten que tanto Lugones como Radrizzani hablan de la doctrina social de la Iglesia y no de otro tema. Pero en la intimidad reconocen que los dos gestos fueron imprudentes y fuera de tiempo. Imprudentes y fuera de tiempo. Y el vaso terminó de derramarse hoy, cuando no sé si Pablo o Hugo dijo que lo de Luján no podría haberse hecho sin el consentimiento del Papa. Esto, la conducción del episcopado lo niega. Debería hacerlo público. Debería hacerlo público si es así, porque ya empezaron a recibir críticas los obispos de meterse en la política. Y eso a la Iglesia no se la perdonan. Igual Macri siente que todo esto que hacen los moyanos es a favor del gobierno, de Cambiemos, del cambio. También lo que hizo el PJ en La Matanza, en la celebración del 17 de octubre, cuando, entre otras cosas, aparte de defender a Pablo Moyano, defendió a Florencia Kirchner, advirtiendo lo que podría llegar a pasar si la hija de la expresidente es convocada por la justicia. Nada cambió. Nada cambió. De este y otros temas vamos a hablar con Ignacio Zuleta, ustedes lo conocen, es periodista, es columnista político del diario Clarín. Después vamos a hablar de economía con Javier Alvaredo, ya es amigo de la casa. Después vamos a tener un analista y consultor como Pablo Nopov. Y tengo el enorme gusto que hoy me acompañe mi amigo Diego Scheikman. Diego, qué gusto. ¿Cómo andamos? ¿Qué haces, Charlie? Bien, pasado por acá y estoy. Bueno, ¿qué estás viendo en estos momentos? Vos presentaste dos familias disfuncionales. Una, la de Cambiemos. Estamos viendo las tensiones que hay en esta familia, encabezadas, si vos querés, por PRO, y con cuestionamientos internos, con tensiones cada vez más explícitas, de Lilita por un lado y del radicalismo por el otro. Hoy mismo hubo incluso algunas declaraciones que vos mencionaste. Ahora, vamos a medir cuán disfuncional es. ¿Qué pasa con esta tensión? ¿En realidad estamos frente a algo nuevo en política y puede y debe haber tensiones y es natural? Bueno, sujeto a resultados. Si el gobierno un poco endereza el avión, podremos decir más adelante que es bueno que las tensiones se puedan hacer públicas y que es natural y que la democracia avanzó. Hablaste de otra familia disfuncional que es el peronismo, que tiene un acuerdo, sin embargo, la cruz. Hoy está aglutinado alrededor de la Iglesia. ¿Quién hubiera dicho? Vos sabés que el peronismo tiene una pata más progre, más laica, y otra pata más conservadora católica. Bueno, hoy es muy importante esto. Esta es la novela, muy cortito, esta es la novela de la política argentina. Pero todo esto transcurre, estos personajes actúan, interactúan y confrontan arriba de un escenario, que son las tablas y es la economía. Tiene que funcionar la economía, el gobierno está frente a su última bala de plata, que es el apretón monetario y las tasas altísimas. Si se logra, después de muchos meses de sacrificio y con esta última bala de plata, acomodar el avión, ahí va a tener chances. Pero ojo, gran parte del capital político del gobierno se lo juega en esta idea. Frente a esta coyuntura económica mala, ¿qué piensa su núcleo, el que todavía sigue apoyando, 30 y pico %? ¿Tiene capacidad el gobierno para encauzar esto? ¿Tiene autoridad? ¿Conserva la autoridad? Macri cree que sí. Bueno, es lo que se está jugando en estos últimos, en estos meses. Ahora, que ¿vos siguen. crees que la noción de control y de autoridad de la situación? ¿Vos crees que, como piensa un sector de gobierno, que en marzo se le podría mostrar a la sociedad alguna recuperación de la economía? Algunos dicen que esto es muy optimista, que recién en junio. Ahora, junio, estás ahí de las elecciones y las PASO. Viste que los trenes largos necesitan muchos metros para doblar, digamos. Vos para doblar la atmósfera o el clima social necesitas varios meses.
Yo creo que la apuesta del gobierno es que el dólar se tranquilice, que los precios empiecen, no te digo a bajar abruptamente, pero del 6,5 empiece suavemente a bajar a 5, que empiece a haber una confianza, una recuperación en el peso, que haya una recuperación y una confianza en el equipo económico, que la reapertura de paritarias le devuelva plata o cierta plata en el bolsillo a la gente y que baje el enojo y mejore el clima social. Ahora la contrapartida de esto es el paro que quiere declarar la CGT de 36 horas en noviembre, lo de Luján, lo de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Básicamente, Francisco, el Papa y cualquier dirigente peronista está en contra del plan económico del gobierno, de la proximidad con el Fondo Monetario, del apretón monetario. No está claro cuál sería la alternativa a enunciar. Lo que hay es algunas propuestas de medidas más sueltas. La gente lo sabe eso también, Charlie, ¿eh? No, te digo, a mí me parece que estamos en un momento difícil. El gobierno no tiene plan B y la oposición no sé si tiene plan A económico. No, lo del gobierno en plan B parecería buscar otro candidato, eventualmente por si Macri queda muy vos decís en la política. Sí. Si es así, no se puede decir ahora, porque le pegás un escopetazo y lo haces más patorrengo. Eso sería un cambio de último momento que no se anunciaría. Además, tenés que fabricar un candidato en provincia, Charlie. Si vos vas a Vidal, vos la sacás a Vidal, se te cae la provincia. Yo creo que los que sostienen la posición de un plan B tienen una candidata para la provincia, que es la ministra de Desarrollo Social. Digo, son rumores, versiones, qué sé yo. Ignacio Zuleta, qué gusto. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, gracias por la invitación. Siempre es un placer, ¿eh? ¿Hay plan B? No, no creo que todo eso son fantasías. No. Cambiemos es una coalición integrada por un grupo de debutantes en la política, que es el PRO, un fan club, que es la coalición cívica, y un partido político, que es el radicalismo. Esas tres formaciones ya fueron a una PASO en el 2015. Macri fue una PASO contra Carrió y contra Gazzans. O sea que alarmarse porque los radicales hablen de una PASO con radicalismo, no. Alarmarse porque se peleen. Carrió y el radicalismo preexisten a Macri. No fue una creación de Macri, son anteriores a Macri y probablemente sigan después de Macri. Ahora, ¿y cómo se explica, digo, te lo pregunto, esta actitud? Es como yo leo esta Está película. bien, pero esta actitud tan crítica de Carrió, que incluso llegó a decir que desconfía de Macri. Eso es Carrió. No, ya sé que es Carrió, Carrió es pero ¿por eso, qué y es lo su hace? forma de construir. Cambiemos. O destruir. Creer que Carrió es loca o destructiva es uno de los errores más supinos en la observación de la Pero política. entonces es una persona creativa, constructiva y de una altísima racionalidad. Pero y lo que ha hecho ha reforzado a Cambiemos. Yo no tengo opción política, no tengo ninguna preferencia por nadie, pero visto con perspectiva, lo ha reforzado mucho más. Ha quitado de Cambiemos cualquier duda que hubiera sobre la debilidad del gobierno en torno a los temas de corrupción. Listo, cumplió. No, pero lo dijo. ¿Y el gobierno qué hizo para que eso fuera así? Porque cosas que habría que preguntar. Enfoca contra el ministro de Justicia y el primo del presidente, Angelici. Pero es todo. Tenemos un psicólogo delante, es todo un desplazamiento de sentido. Garabano no existe frente a Carrió. No existe el abogado de la AMIA que le sacaron y Carrió se enojó. Son todas golpes con destino traslaticio, por transferencia hacia otros lugares. Y del otro lado hay silencio. Y ante ese silencio, Carrió también hace silencio. Y ahí está la racionalidad de la operación. El gobierno, a mi parecer, está más sólido después de este episodio de Carrió que antes. Ahora, es cierto, no es lindo. Pero bueno, la política no es linda. La política es canalla y tiene estas cosas. Hoy día, yo creo que en el gobierno, si había sectores... Miramos la reunión de los radicales del viernes. Una reunión representativa, horizontal, que uno pensaría que iba a estallar por los aires, con los Casel y los Ricardo Alfonsín que dicen que hay que irse con Lisi y con Margarita. Un alineamiento perfecto. Y no se habló de Carrió adentro. No se habló de Carrió ni de candidato radical adentro. Y lo de Morales con Lustó.
que le recuerden a Morales cuando él en el 2001 era senador y creó el bloque Frente Cívico Jujeño. Es cierto. Sí, o sea que el que no estaba en el bloque radical era... Es decir, Gerardo no se quiere acordar de eso. Es otra etapa. Y Diego. Lustó fue 15 minutos. Sí, llegó a las 2 de la tarde y terminó a las 4:30. Lustó es una estrella. Lustó se afilió al radicalismo para tener donde dormir. Ahora, es cierto que es una estrella en la góndola. Si uno dice, Lustó es radical, qué conocido que es Lustó entre los radicales, pero vos te imaginás yo creo que es mucho más racional la participación que está teniendo hoy en la alianza del radicalismo de la capital con Rodríguez Larreta que imaginarlo en una paso presidencial. Amigo. Vamos a aprovecharte para hablar de la otra familia que es la peronista. Se sabe que si vos querés que Pichetto no arreglaría con Cristina, están evidenciadas la animadversión que hay entre ambos. En el medio hemos visto a Massa compartiendo escenario el 17 de octubre en Tucumán, y Massa venía diciendo que el límite y la corrupción era Cristina, pero hoy apareció, suponete, Graciela Camaño ya diciendo que, dejando una frase que abre la puerta a Cristina diciendo, bienvenidos todos los que quieran oponerse a este gobierno. ¿Vos pensás que hay un retorno de Massa a Cristina que podría aglutinarse el peronismo? Yo lo miro en los mismos hechos que vos señalás, que comparto, los miro de otra manera. Yo creo que el peronismo se va a juntar todo. No hay ninguna razón para que el peronismo no se junte todo en una elección presidencial. Miralo en la última semana. Gioja estuvo a punto de ir a Tucumán y se bajó del avión porque iba a Barrio Nuevo, porque dijo, yo con la foto con Barrio Nuevo no me voy a tomar. Claro. ¿Por qué fue a Barrio Nuevo? Porque Daer dijo, miren, los sindicalistas tienen que estar. Massa fue a Tucumán y fue invitado a Luján el sábado y estuvo a punto de ir. Y Zamora, intendente de Massa en el Tigre, estuvo en la reunión de Menéndez y del camporismo en Merlo. O sea que hay una elasticidad del alma peronista indudable, que tiene que ver con la ambición de poder. Es la misma elasticidad, vos lo describiste muy bien, las familias, es la misma elasticidad que tiene Cambiemos. Ahora, hay un punto que yo quisiera agregarte de la reunión de Luján. Lo de Luján no es Moyano. Lo de Luján es Piñanelli, Julián Domínguez, Aldo Carreras, que está por encima de Grabois en la escala zoológica del papismo. Aldo Carreras me dice que no, lo que sí se reconoce... Estuvo en la cena de la noche anterior, a 2 cuadras de la Basílica, comiendo con los realizadores. Bueno, estuvo también en el acto, pero dice que fue... Bueno, no importa. Que Mata pidió... ¿Vos crees que Aldo Carreras va... Ahí, mi amigo, si no es mi amigo también. ¿Vos crees que Aldo Carreras va a cuerda ahí? ¿O lo llevan? Él lo lleva a los demás. Mata pidió la reunión, la misa y la... Hace un mes se armó esto en la oficina de Piñanelli, en la cela, que estuvo Alberto Fernández, se puede contar en algún lugar. Y porque Piñanelli es uno de los sindicalistas más papistas. Lo tiene de asesor a Julián Domínguez, que es un hombre de esa organización, que se mueve junto a Aldo Carreras. O sea, es indudable que la Iglesia quería esta convocatoria. Ahora, no fue para Moyano, porque la incorporación de Moyano a esto se dispara cuando empieza el pedido de indagatoria de Pablo Moyano, que es de hace 2 semanas. Y esto viene de hace un mes. O sea, hay que verlo, para mí hay que verlo como el movimiento más importante de la Iglesia en materia política de los últimos tiempos. Porque ahí está comprometido Ojea, que Ojea lo manda a Lugones, y Lugones dice, ¿qué quieren? Luján, Radrizani. O sea, como hacen los obispos que se reparten. Y segundo, gesto de la Iglesia ante el abrazo del gobierno de Vidal y de Macri con los evangelistas, a los cuales le están dando participación en el reparto de alimentos, bueno, la Iglesia también. Y el apoyo, y lo que le ha pedido los evangelistas al gobierno para que mate en el Congreso la reforma de la Ley de Educación Sexual Integral. La última. Que es fundamental y es la pelea que viene. Dale, la última. Es muy cortito para entender. Entonces vos decís que a las elecciones del año que viene el peronismo se presenta ya para la primera junto. No, digo que la elección en la Argentina es en balotaje. Y en un balotaje van a ir todos juntos. No hay ninguna razón. ¿Qué razón? Es decir, lo que demostró la Argentina de Macri, que para el peronismo estar cerca de Macri no es ningún negocio.
lo mandó a Massa a la casa. Massa nos está viendo a nosotros por televisión. O sea, imagínate el peronista más cercano, el que hizo el acuerdo con Vidal en la legislatura de Buenos Aires, el hombre más, ha puesto funcionarios en el gobierno de Rodríguez Larreta, de Macri, Massa. ¿De qué le sirvió? Ignacio. Para el peronismo no hay negocio cerca de Macri. Ignacio, ha sido un gusto. Muchas No, gracias a ustedes, perdonen la... Ya va a estar con nosotros un economista, Javier Alvaredo. Obviamente uno de los temas más picantes que hay es la economía hoy, con expectativas del gobierno en solucionar esto en marzo, para algunos en junio. Mientras tanto hay un duro camino en el medio, ¿no? Un duro camino, muchas preguntas, las tasas bajarían, ¿cuándo? Bueno, ahora acaban de decir que las tasas se van a mantener así por lo menos hasta fin de año, cuando se muestre que la inflación bajó algo. Javier, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿en qué parte del camino duro estamos? No, mirá, en cuanto a lo financiero, que es la estabilización cambiaria, comenzó el nuevo programa monetario bastante bien. Digo, uno tenía previsiones de que podía Está bien, ser... eso es lo financiero. Sí, en lo real todavía faltan meses muy, muy complejos, ¿no? El salario real viene cayendo, este año va a haber el formal, privado, va a caer más de 10 puntos, imagínate vos lo que es cuentapropismo, profesionales y bueno, informales, ¿no? Entonces, en ese sentido, con los datos estos inflacionarios va a haber bastante gente cayendo en la línea de pobreza. Y después el sector productivo, bueno, está, ya lo hablamos varias veces, ¿no? Venimos de más de 6. Acordate, para el sector productivo era un problema la tasa al 27,5. Al 80 debe ser complicadísimo. Y casi 100. Y si vos mirás la tasa, si la componés la tasa de interés de las LELIC, te da 106% anual. Digamos, la que paga el Banco Central, libre de riesgo. El gobierno ha juzgado que fue necesario como para poder darle estabilidad al dólar, pero claramente pagando costos muy altos, y creo yo que son exigencias del fondo, por otro lado, ¿no? No se conoce todavía la letra chica del acuerdo, cosa bastante singular esto de que se anuncie un paquete. Un acuerdo, van 4 semanas. Y no aparece nada. Y recién el jueves, viernes apareció la fecha que lo iba a tratar. Bueno, Macri lo anunció antes de que se hubiera producido el acuerdo. ¿Te acordás del mensaje por televisión? Sí, bueno, fue alguna comedia de enredos, digamos. Diego. En dos posiciones diferentes lo mismo. El kirchnerismo dijo que habría que anular el acuerdo con el fondo, o habría que por lo menos replantearlo muy duramente, más anularlo que replantearlo, y Massa dijo concretamente que habría que renegociar con el FMI. El próximo gobierno va a tener que sentarse a rearmar el convenio. ¿Esto es posible y cuáles son los efectos de estas declaraciones? No, mirá, claramente, o sea, lo primero ya es 2001, la vimos con Rodríguez Saá, digamos, no hay que imaginarse mucho cuáles serían los efectos, ¿no? Sería un cambio muy, muy disruptivo. Lo segundo va a depender de cómo funcione el programa, ¿no? Si efectivamente este programa sirve como para que el gobierno llegue evitando un default a fin de año, y de 57.000 millones usaste 51.000, claramente uno tiende a pensar de que habría que modificar algunas condiciones, por lo menos pedir más plata o extender los plazos de pago de la deuda con el fondo, pero yo creo que falta mucho. Yo creo que existe hasta si esto no saliera bien, digamos, si uno se sitúa en abril y sigue con el riesgo país en 700 puntos, que las tasas siguen en estos niveles, que el Banco Central no acumula reservas. El Banco Central tiene 14.000 millones de dólares de reservas netas, es un número muy bajo. Yo creo que ahí habría que van a empezar a haber replanteos, pues tampoco el fondo va a poner toda la plata para que los argentinos la fuguen, o digo, son cuestiones que ya se vieron también en 2001. Ahora, Javier... Entonces, pero discúlpame, después es muy difícil para un político apoyar este programa, ¿no? Digamos, parece que la frase, esa declaración en Estados Unidos tuvo más que ver por ese lado, más que... Con lo político. Y sí. Pero no es viable desde lo real. Desde lo real te tenés que sentar. Mira, yo tuve experiencia, yo cuando era joven trabajaba en el Ministerio de Economía, en la Secretaría de Finanzas, y tenía mucho contacto con la gente del fondo.
digamos, si hay un programa que tenga cierta lógica, con un acuerdo político detrás. A ver, el fondo, en cierto modo, yo creo que atrasó la aprobación del programa para ver si había algún acuerdo político para aprobar el presupuesto. Digamos, yo no lo veo desde la óptica de lo imposible. Habría que demostrarle también que el programa, que tiene mucho de sello del fondo, este es un programa Fondo Monetario puro, más allá de que el gobierno haya tomado la decisión de recorrer el camino o no, bueno, si algo sale mal y hay alguna cuestión que concite mucho apoyo, podría llegar a discutir. Yo no creo que sean tan cerrados. Eso sí, se limita mucho. Digo, hay cosas que no vas a poder hacer, no vas a poder hacer Ahora, un salariazo, cuestiones de ese tenor. Javier, hablando de cosas concretas, Duhovne dijo en Idea en Mar del Plata que la inflación está descendiendo, ¿no? El panorama es septiembre 6,5, octubre aparentemente entre 5 y 6, ¿y después qué? Bueno, las proyecciones del mercado te hablan algo de 3%. Hay una cuestión que a mí me preocupa, de nuevo, disculpo la reiteración, ¿qué es lo que hay en la letra chica del fondo? Porque en la última proyección que presentó el fondo en la reunión de Indonesia, el fondo está viendo que el fondo es la única institución que tiene información perfecta para hacer proyecciones, ve una caída del PBI el año que viene de 1,6 y una inflación de 20. Eso estamos hablando de una tasa de sacrificio que no sé si, va a ser casi 50 la inflación este año, la más alta desde los principios de los 90. ¿Y bajarla de 50 a 20, que es la recesión? Y bajar, tipo que pese 100 kilos, bajar a 70 rápidamente, digamos, no cabe duda de que eso es con recesión, es sin recuperación de los salarios, para que la inflación baje tan rápido, con algo de estabilidad cambiaria, para que no con un consumo por el suelo. Sí, bueno, todas las proyecciones te dan que el consumo cayendo, la inversión cayendo, y el único factor que te podría dar algo serían las exportaciones netas. Exportar más e importar menos. Eso es claramente absorber menos, que de alguna manera era necesario. El tema es la velocidad con lo que haces, los costos y los sacrificios que eso Ahora, genera. yo no entiendo en este sentido. Y si la gente se lo banca, digamos. El mensaje de optimismo. Macri dice, estamos saliendo de lo más duro. Duhovne dice, la inflación va a bajar. Bueno, y lo que uno ve es un panorama absolutamente contrario. De 6,5 va a bajar, digamos. Bueno, 6,5 es un escándalo. Pero, mirá, yo creo, yo lo que sí creo es que el gobierno por ahí debería haber, el gobierno viene de una historia de errores, de fijarse metas muy optimistas y haber quedado corto. Yo creo que esto de la inflación puede ser eso y puede ser lo que condicione. En el acuerdo fallido, que también otra cosa muy singular, un acuerdo fallido de 2 meses, a los 2 meses, que ya prácticamente ni bien se conoció, era fallido. Había una cláusula de consulta, o sea, para bajar la tasa de interés, el Banco Central, que le informa permanentemente, tenía que consultar. Yo creo que si el fondo tiene en la cabeza algo que no sea meta, pero que si el fondo dice este programa tiene que apuntar al 20 y la expectativa no va al 20, yo creo que va a haber muchos problemas con bajar la la última, tasa. vamos, Diego. ¿Hay algo de las contrapropuestas económicas de la oposición que te resulte o te haya sonado razonable y implementable? Dada la circunstancia y este contexto, ya estamos acá. Mirá, yo creo que dentro del estrechez hay una herramienta que ha funcionado bien en el gobierno anterior y parte de que fueron los programas de inversión productiva, subsidios de tasas, ese tipo de cosas. Fiscalmente no requiere algo y es muy necesario. Yo hasta el ministro Sica en su momento lo había planteado y me parece que le dieron menos de lo que pidió. Después, con el tema inflacionario, un acuerdo. El gobierno vuelve a cuestiones ahora 12, ahora está con el tema de los alquileres, que eso también marca que están leyendo algo que en la clase media no cuaja, pero sin un apoyo más amplio. Es verdad también que la oposición por ahí ahora está más remisa a hacerlo, pero me parece que algo más acordado debería haber, y por lo que vos dijiste antes, de que la sociedad no ve tan claro que haya otro camino mucho más sencillo, me parece que por eso mismo yo creo que vos podrías lograr algo más allá de esto que sean reacios, que la oposición se siente, porque la oposición sabe también que la gente no come vidrio, ¿no? Javier, fue un gusto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ya va a estar con nosotros Pablo Nopov, analista, encuestador. Ahora vamos con los datos políticos.
Primer título, la gran confrontación. El otro día, el gobernador de Tucumán, Mansur, se situó en el centro del peronismo con una convocatoria, un acto que fue multitudinario. Y ahí, Mansur, para algunos le tendría que haber hablado a la sociedad y no tanto al peronismo, dijo que quería ser reelecto gobernador. Su antecesor, José Alperovich, en la intimidad, reconoce la bronca política con Mansur y dijo que tiene todo preparado para competir con el actual gobernador por la próxima gobernación. Una pelea entre dos titanes del peronismo tucumano que puede dejarlo a los dos sin nada si es que esto divide a esa fuerza política. Segundo título, los adioses. ¿Ustedes recuerdan cuando del lado de Massa se fueron 2 o 3 intendentes importantes? Pose, Catopodis, el actual ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora se le están yendo diputados. La lista la encabeza Felipe Solá, Daniel Arroyo, Facundo Moyano y otros que están dispuestos a abandonar el bloque de Massa. Esto lo reconoció Solá diciendo esto. Yo estoy en este momento casi afuera del Frente Renovador porque pensamos diferente, pero hay una línea divisora en la Argentina que es que siga Macri o estoy contra Macri, que no siga esto porque sería letal para la Argentina. A esa gente no hay que mostrarle solamente que somos peronistas, a esa gente hay que mostrarle que podemos gobernar y que además podemos ser amplios, y que podemos ser amplios no en el sentido de que aceptamos aunque no seas peronista, sino no es el tema importante que seamos peronistas, el tema importante es que tenemos otro modelo completamente distinto y otra Argentina, y sobre todo una Argentina sin odio. Hasta ahí Felipe Solá. Tercer y último título, votos para el presupuesto. Mire, el gobierno tiene una mayoría mínima para aprobar el presupuesto, pero quiere más votos para dar la sensación de un consenso más amplio. Dirigentes del gobierno fueron a hablar con Sergio Massa, que hasta ahora ha dicho que su fuerza va a votar contra el presupuesto. ¿Qué pidió Massa como contrapartida? No tiene mucho que ver, pero pidió que se separaran las elecciones municipales de la de gobernadora en la provincia de Buenos Aires. La respuesta del propio presidente por ahora es que haga un gesto Massa y después discutimos ese tema. Hasta aquí los datos políticos. Pablo Nopov, qué gusto, buenas noches. Un placer, buenas noches. ¿Cómo están viendo el ánimo de la sociedad ahora? Yo veo, en relación al ánimo, veo 3 o 4 cosas. Lo primero que me parece muy interesante es, hablamos mucho de una cosa casi como una sociedad decidiosamente intelectual. Yo veo una sociedad con un concepto de ciudadanía muy interesante frente a esto que preguntás, que es una mirada muy crítica hacia toda la política. El primer paso es la crítica, después veremos si es compromiso, pero indudablemente hay un nivel de crítica hacia toda la política. La política le está yendo muy mal con la sociedad. El segundo punto que me parece interesante es que la sociedad, en base a esto que mencionas de las preocupaciones, se ha vuelto casi como un jornalero. Necesita vivir bien hoy para hoy, mañana para mañana, pasado para pasado. Y lo tercero, que ata lo primero y lo segundo, y en realidad lo incrementa, es que cuando la política ancló y aceleró el 2019, la sociedad ancló y aceleró el 2018. Lo que le está diciendo es, señores, no. Es ahora, es acá. Y esto complica a toda la clase dirigente, porque a la oposición le hace muy difícil resolverle problemas a un jornalero y al oficialismo, cuando ya nos ha dicho que lo que viene es más o menos complicado y que además comunicacionalmente es un actor que siempre está pensado como una comunicación de futuro. Cuando combinas todo eso, Charlie, lo que ves es una preocupación sobre el futuro, ya bastante avanzada, pero también sobre el presente, con una contraparte muy compleja que es que no termina de encontrar quién puede resolver problemas a ese jornalero.
Hablamos de la novela política argentina, dijimos que hay movimientos dentro de la familia de Cambiemos, tensiones, radicalismo, Lilita, y del otro lado hay reacomodamientos en el peronismo, con un montón de ingredientes, la cruz, los gremios, las fotos del 17 de octubre, todo eso, a la gente que está en la butaca viendo la obra, que son, digamos, los votantes, ¿les mueve el número, les movió las preferencias que ustedes tienen medido? Es interesante el punto, y la respuesta es que te diría que no. Porque lo que estamos viendo hoy, en esa familia Cambiemos, en esa familia peronismo, en esa familia sindicalismo, iglesia, otros actores que también tienen que ver, lo que ves es el recrudecimiento y la extensión de temas con lo que ya venís conviviendo. Es como una segunda temporada, tercera o cuarta, con lo cual lo que hace es recrudecer lo que los argentinos piensan, pero con un elemento extra, para sumarle complejidad, que los temas conviven. O sea, que vos veas lo que pasa en Luján o lo que pasa en Tucumán, hace que gran parte de la sociedad siga diciendo Macri joven. Ahora, lo que no hace es que... ¿Macri? Macri es joven, digamos, lo viejo frente a lo nuevo. Ahora, lo que no hace eso es que ser joven lo haga ser buen presidente, porque la diferencia con la primera temporada de Netflix es que Macri es presidente en esta última temporada de estos más de 30 meses. Con lo cual los temas conviven. La sociedad está pudiendo decir, no quiero eso, pero presidente acierte. Esto recrudece lo que yo les decía al principio, de una ciudadanía que dice, confiar es bueno, pero desconfiar es mejor, abro el leer y me doy cuenta si me mentís o no. Ahora, no quiero eso, pero presidente acierte, hoy no tiene respuesta para la sociedad. No, de hecho ese es el gran problema hoy de toda la política con la sociedad. De hecho, Charlie, si vos ves desde noviembre, diciembre para acá, ves un fenómeno que no habías tenido antes, que es que a la ciudadanía le viene yendo mal, o sea, viene descendiendo ese primer metro cuadrado, pero la erosión sobre el gobierno es más importante. Sobre la política mucho más, pero sobre el gobierno mucho más. Con lo cual la ciudadanía, gran parte de la ciudadanía, critica la política, abre la heladera y critica, pero otra parte de la ciudadanía critica a la política, abre la heladera y dice que no está mal. Con lo cual la política se está llevando el peor resultado frente a una sociedad que le está yendo con mucha atención. Y este empate técnico en desilusión para vos y para mí, dice el gobierno, ¿no le conviene este statu quo? ¿Como un scrown en donde están trabados ahí, ya no hay movimiento? Definitivamente sí, por varios motivos. Primero porque hay preocupación con algunas cuestiones de gobierno, pero no enojos, o no enojos llegados a la ira. Cuando vos llegás al peor de los enojos, vos vas a buscar cualquier cosa que represente lo que no tenés para mostrarle tu enojo. No tenés eso hoy, lo que tenés es preocupación. Segundo elemento, el argentino es presidencialista. Hasta el final del mandato va a ser siempre presidencialista. Y tercer elemento, especialmente en un periodo de la primera reelección, los que ganan o pierden elecciones son los oficialismos. Solo la oposición, cualquiera sea, junta, dividida, con nombre nuevo, con nombre viejo, solo va a poder ganar si al gobierno se le cayó la pelota. El dueño de la pelota siempre es de quien gobierna porque tiene la botonera y porque tiene una ciudadanía que espera que acierte tocando esos botones. Ahora, en este cuadro, ¿cómo está la imagen del gobierno o la imagen del presidente? Vos tenés una erosión fuerte del gobierno desde diciembre hasta hace 3 meses atrás. Desde estos últimos 3 meses tenés algo así como una nueva meseta, con diferenciales negativos, con valores de preocupación presente, con valores de preocupación futuro. ¿Suficiente eso para que el gobierno esté tremendamente preocupado? No. ¿Suficiente para que esté optimista? No. ¿Suficiente para acertar y mejorar o planchar y ir a una elección muy, muy apretada? Porque además, esencialmente, con los valores de aprobación de la economía que vos tenés hoy, un gobierno puede ganar elecciones. Lo que pasa es que ya estás atado a qué oferta electoral tenés, porque hay otro elemento. El día que vayamos a las urnas el año que viene vamos a votar solo por lo que haya, no por lo que queremos que haya, y si hay una diferencia entre eso, se solucionará con lo que haya. ¿Hay tiempo para la irrupción de un personaje que ahora es un tapado y que ponga el peronismo o un outsider que venga del Tinelli o alguien instalarse y tener competitividad, o ya es tarde? No, nunca es tarde para eso, porque eso cae como un rayo, digamos. Me da la sensación que la ciudadanía hoy sigue leyendo por la grieta. Una grieta que funciona más bien por inercia, o que su vigencia tiene que ver con inercia, porque está tensionando en ambos polos. Entonces me parece que lo que primero va a hacer la ciudadanía, si no eligen los polos, es buscar un outsider de la grieta. Porque la estructura hoy a la que estamos acostumbrados no es el sistema político, sino el sistema político con grieta. Con lo cual me parece que lo primero que vas a hacer es buscar un outsider de esa grieta. Si finalmente los argentinos vamos a poner un outsider de la grieta y de la política, es que a la política le fue horrendo. Porque el argentino se va a hacer, primero, una pregunta el año que viene, cuando entre, ¿qué hago con Cambiemos? Segundo, si dijiste que no, es el kirchnerismo mi respuesta. Si a la tercera respuesta es ¿qué elijo de todo esto?
o sea, la simulación previa, no es un político, bueno, quiere decir que indudablemente la política ha fallado. Ahora, pero no está dividido a esta altura de los acontecimientos el electorado en 3/3, polarización entre Macri y Cristina, pero en el medio algo todavía no muy definido. Tenés un electorado que ha elegido en elecciones pasadas por la grieta, o sea, conoce de posicionarse frente a la grieta, que esencialmente gran parte de ese electorado quiere y necesita y aspira a que Macri acierte, y lo que está buscando al final de cuentas es, si no encuentra en los polos respuesta, no lo encontró en el kirchnerismo, no va a volver a seguir, si no encuentra en aciertos del gobierno, lo que necesita es algo con código postal. Aquella foto de los 4 peronistas podría empezar a ser un comienzo de eso. Hay que convertir esa foto en una película con un montón de fotos, con un montón de contenido y con un montón de respuestas frente a una pregunta central, que es si se juntan para que esa ciudadanía viva mejor o sencillamente para ganar elecciones. Vos hablás de registros emocionales del votante de Cambiemos, que yo te escuché algo en otra oportunidad muy interesante. Vos decís, del enojo, del malestar, el votante de Cambiemos puede volver, se puede enfriar y puede volver a votar. Pero de la ira no, de la ira el votante no vuelve. ¿Qué generaría ira en el votante de Cambiemos para decir, dame cualquier candidato, pero a esto no vuelvo más? Bueno, es interesante porque en otro contexto, el motor de la ira sobre Cambiemos lo que haría es kirchnerismo, porque es esencialmente lo contrario a. Lo que pasa es que si llegas a ese lugar me parece que va a convivir la ira con ambos polos, porque esa grieta que te explicó la Argentina en los últimos 15 años no te hizo vivir mejor, con lo cual vas a tener una respuesta notablemente distinta a eso. Lo que te va a suceder entonces es que si la ciudadanía siente que unos gritan y los otros no solucionan problemas, van a buscar uno que prometa poco pero que no grite. Te lo pongo en otro lugar. Para prometer una autopista hay que hacer una vereda primero. Si no, esta ciudadanía que cree que todo es fake news no te va a creer. Ahora, en estas circunstancias del gobierno, de la situación económica, ¿Macri sigue siendo el candidato de Cambiemos? Yo creo que sí, como mencionaba, me parece, Diego, va a ser hasta el último momento, porque te lo pongo en otro lugar. Si pones a cualquier actor o figura, como podría ser María Eugenia Vidal por lo obvio, como el plan B, lo que finalmente haces es le bajás el precio también a eso, porque el plan B siempre es menos que el plan A. Eventualmente, si esto llega con mucha tensión, tendrá que ser el plan A de un Cambiemos 2. O sea, tendrá que ser la evolución de Cambiemos, no la evolución de este Cambiemos o de las figuras de este Cambiemos. La última. ¿Hay algún paralelismo con la irrupción de Bolsonaro y el desencanto? ¿O Argentina está como más adelantado y más maduro socialmente para hacer una lectura de descontento con la política? Me parece que Macri te amortiguó la posibilidad de la irrupción obvia de un Bolsonaro o un Trump que ibas a tener. Si vos le preguntás al votante de Bolsonaro si aprueban las cosas que dice, 3/4 te va a decir que definitivamente no. Me parece que hoy no estás en eso en la Argentina. Pablo, muchísimas gracias. Un placer. Un saludo a tu amigo. Y un saludo para las madres. Gracias. ¿Cómo la pasaste, amiguito? Muy bien. Economía, política y consultoría. Menú completo. Menú completo. Los 3 pasos, Charlie. Ha sido un gusto que vinieras. Gracias por invitarme. Terminamos acá esta edición de 14 días. Nos vamos a reencontrar, si Dios quiere, el domingo que viene a las 9 de la noche. No se olvide, lo voy a estar esperando. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Si sentís fuego en la boca del estómago, Milanta apaga la acidez. Auspició Municipalidad de Lanús. El Mirasol del Puerto. Avenida Alicia Moró de Justo 202, Puerto Madero. Disfrutar está bueno, ¿no? Vos todavía estás a tiempo de volver a elegir. Si tienes alguna duda, llámanos y trabajemos juntos para poder ayudarte. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Con Teneslugar.com, la plataforma de auto compartido para empresas, ayuda a mejorar el tránsito en la ciudad y cuidar el medio ambiente. Sí al 99% de cloacas.
SECAITRA, Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Acero es desarrollo. Acero es Ternium. La Estampa, restaurante italiano. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera por entrada a Troya. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. London Supply Group, desde 1942, forjando el futuro de nuestro país.